Pero muy buenas noches para todos. Reciban un fraternal abrazo virtual. En este tiempo en el que Dios nos permite acudir a los medios tecnológicos para poder llevar la palabra, porque recordemos que la palabra de Dios no está en cuarentena, parafraseando un poco al apóstol Pablo cuando dijo, la palabra de Dios no está presa. Hemos venido durante estos últimos tiempos hablando del Evangelio de Juan. Hemos hecho una lectura juiciosa avanzando de manera sistemática hasta el capítulo 14, una lectura genuina hecha entre todos. Y ahí en el capítulo 14 nuestro buen Señor Jesús le dice a los discípulos que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Hace 2000 años Él dijo, me iré porque quiero prepararles morada, ya que donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Además, nos dio la gran noticia de que podría enviarnos al Espíritu Santo, al Consolador, otro Consolador, dice Él, y efectivamente también lo ha cumplido. Desde hace 2000 años el Espíritu Santo habita en la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesús, que es la familia de nuestro Padre Celestial, que es el templo del mismo Espíritu Santo, y generación tras generación ha venido acompañando a los creyentes hasta llegar a nosotros, y así continuará hasta que nuestro buen Señor Jesús, que es Dios, retorne. Eso nos llevó a escudriñar un poco acerca de las moradas eternas, y el Espíritu Santo nos indicó hablar del capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, y estando allí en el capítulo 21 y 22, nos encontramos con aquel río que fluye del trono de Dios, en el que Él está sentado juntamente con el Cordero, y eso nos llevó a Ezequiel. Luego pasamos también por las Sagradas Escrituras y hemos ido avanzando en esta maravillosa aventura que nos lleva a la eternidad. Pero bueno, me quedé pensando, en esta nueva Jerusalén, si ustedes lo notan, amigos y amigas, los cimientos llevan los nombres de los 12 apóstoles, judíos. Las puertas, que son 12, está adjudicada a cada uno de los nombres de las 12 tribus de Israel, que son judíos. El lenguaje que el apóstol Juan maneja en Apocalipsis es netamente judío por la manera en cómo habla acerca de los santos, acerca de las tribus. Y de pronto usted y yo, que no somos judíos de raza, podemos albergar la inquietud, y si no, te la quiero sembrar, de bueno, ¿y nosotros los gentiles qué? ¿Será que tenemos cabida allí? Si hay unos versículos muy claros en el mismo libro de Apocalipsis en donde se habla de que gente de toda raza, lengua y nación. Pensando en esto, le pedí al Espíritu Santo que me diera un pasaje en el cual nosotros, que no tenemos raza judía, que no tenemos sangre judía, que somos pueblo ajeno al pueblo judío por sangre, ¿cómo podemos tener la certeza de que si estamos incrustados en esa salvación gloriosa que en Cristo Jesús ha sido dada? Que si podemos habitar también al ser inscritos en el libro de la vida, si podré ser inscrito en el libro de la vida para tener ingreso a esa gran ciudad, para poder mirar a nuestro buen Dios cara a cara, al Señor Jesús, tener esa comunión con el Espíritu Santo. Pues si no había tenido la inquietud, amigo y amiga, quiero hoy sembrársela y aclararla de una vez, porque es posible que algunos digan, no, sí, yo soy salvo, el Señor Jesús también me dio participación en su gloriosa salvación. Él como mediador entre Dios y los hombres también es mediador para mí. Pero ¿en qué plano, como gentil converso, estoy frente a los judíos conversos? Ellos tendrán algo más, yo algo menos. ¿Será posible que sea mirado con igual bondad de parte de Dios? El apóstol Pablo, que precisamente es llamado apóstol a los gentiles, habla a los creyentes en Cristo Jesús del pueblo judío y del pueblo gentil en la carta a los Efesios en su capítulo 3. Y nos recuerda que tanto judíos y gentiles en Cristo Jesús son un pueblo llamado iglesia.
Así que necesitamos crecer fortalecidos por Dios para conocer a profundidad la obra de Dios en Cristo Jesús. Todas las cosas, como dice el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo 9 y 10, son unidas en Cristo Jesús a Dios. Entonces necesitamos estar seguros, completamente convencidos. No podemos llegar dudando aquel día que la muerte nos sorprenda o el Señor Jesús venga y estemos ante el tribunal de Cristo pensando, ¿seré o no seré? No, la cosa es clara desde acá. Como no tenemos afán, vamos a mirar brevemente el capítulo 3, ya visto a propósito por la renovación del entendimiento hace unos años. Pablo dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Cuando él habla de esta causa, se está refiriendo a todo lo expuesto en el capítulo 1, 2 de la misma carta a los Efesios, pero específicamente cuando él se convierte o no, el Señor Jesús lo convierte en predicador a los gentiles para anunciar la causa de la salvación a las naciones gentiles. Además está prisionero, está preso posiblemente en Roma. Ahora, Pablo no es el único. Nosotros podemos, en nuestro ánimo de levantar ídolos, así sea sin adorarlos dentro del esquema cristiano, y entonces miramos a Pablo como el non plus ultra, que indudablemente tiene todo el merecimiento y reconocimiento, pero él no era el único preso en Roma por el Evangelio de Jesucristo. Había mucha otra gente que anónima vivió la vida en Cristo Jesús victoriosa, y lo vamos a encontrar en la eternidad, solo que a Pablo se le dio el privilegio de escribirnos y de escribirle a los Efesios en su momento. También aclara que es preso de Cristo Jesús. Quisiera decir que está preso por Cristo porque una vez uno ha sido alcanzado por la gracia, difícilmente puede volársele al Señor. Pero también es preso en Cristo Jesús y por Cristo Jesús, y por eso está en prisión. El apóstol Pablo estaba en prisión no por un hurto a mano armada, no por unas lesiones personales, estaba específicamente preso por predicar el Evangelio de Jesucristo, el de Cristo Jesús. Y dice, por vosotros los gentiles. No es que nos esté echando nada en cara, pero se vale. Los judíos perseguían a Pablo, entre muchas otras cosas, por predicar el Evangelio del Señor Jesús. Cuando usted y yo escudriñamos Hechos capítulo 21 al 26, nos damos cuenta que precisamente Pablo fue llevado a prisión cuando se armó un alboroto en el templo de Jerusalén, porque algunos judíos lo acusaban de haber introducido a un gentil a los servicios del templo judío. Y aún estando en esta condición de preso, los gentiles somos beneficiados con esta carta. El apóstol Pablo no está en prisión lamentándose que hubiera hecho mejor otra cosa, se hubiera dedicado a la empresa de tiendas con Priscila y Aquila para no meterse en tantos problemas. Él está plenamente gozoso, como ya lo aclaró en la carta a los Filipenses. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, nos recuerda. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es que el oficio de Pablo es algo extraordinario. Miren, el oficio de Pablo y el oficio de ser creyente y el oficio de llevar un ministerio delante de Cristo Jesús para beneficio de la humanidad y para la gloria del Padre no es algo que nos va a valorar el sistema del mundo. No vamos a aparecer en los periódicos, no vamos a aparecer en la televisión, no vamos a ser aplaudidos por los gobernantes del mundo. Escuche bien, y si lo llegamos a hacer, y si llegamos a ver eso, sería algo extraño que el mundo nos esté aplaudiendo, porque por el contrario, la luz avergüenza las tinieblas. Debemos tener mucho cuidado con eso. Nuestra retroalimentación del oficio que para Dios desempeñamos viene única y exclusivamente de Dios, y la gloria viene de Dios, y Él es el único que nos puede premiar. ¿Habéis oído de la administración de la gracia de Dios? ¿Cuál gracia? Pues ese era el apostolado de Pablo, llevar las buenas nuevas a los gentiles. Nos aclara que también esa gracia es de Dios. Agradecido y de manera humilde, Pablo entonces nos recuerda que es gracias a Dios que está en este oficio. No fue que a él se le ocurrió y dijo, hombre, yo voy a ser un apóstol, me voy a dedicar a escribir cartas, tantas cosas. Jamás. Que por revelación, el
La palabra revelación adquiere mucha fuerza entre nosotros. Algunos supuestos estudiosos de las Sagradas Escrituras le temen a esta palabra. Claro, es que para ser partícipe de la revelación hay que ver. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo ni puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Esta revelación es porque divinamente le fue entregada la verdad del Evangelio por Cristo Jesús mismo. Es que Dios mismo instruyó a Pablo. Él no fue a una academia, no fue a un estudio, no le impuso las manos a alguien. Hombre, recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, y en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17, Pablo siempre recalca eso. Revelación directa, con B pequeña, de iluminación, de ver, no con B grande, de estar rebelde contra Dios. Revelación. ¿Qué se le reveló? Pues el misterio. ¿Cuál misterio? Pues todo lo que en Cristo Jesús nos ha sido entregado. Todo de parte de Dios el Padre y de parte de Dios el Espíritu Santo nos ha sido entregado en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada quedó por fuera de lo del Padre para ser revelado en la persona de Cristo Jesús. Y es posible, cuando dice como os he escrito brevemente, que se está refiriendo a la misma carta. Ellos al leerla, la carta completa, pueden verificar lo que Pablo les está diciendo. Y de todas formas, aquí lo va a volver a explicar en el capítulo 3. Recordemos que nos reunimos cuando podemos hacerlo y vernos cara a cara todos, o a través de este medio para renovar el entendimiento. Nosotros ahora no estamos supliendo el momento de entretención religioso para alguien que necesita calmar su conciencia porque a Dios no le dedica tiempo. Nosotros estamos dedicados 24/7 al Señor. Ese asunto de que hay personas de ministerio de tiempo completo para el Señor y personas que son no de tiempo completo para el Señor, no existe entre aquellos que han nacido de nuevo, tienen la mente renovada, porque toda nuestra vida es para Cristo Jesús. Esto no es un medio para devengar el sustento o para conseguir trabajo, es porque vamos camino hacia la vida eterna, a ocupar las moradas que nuestro buen Señor Jesús preparó y está preparando para todos aquellos que en Él creamos, porque Él quiere que donde Él esté, nosotros estemos. ¿Qué hacemos pues? Leyendo lo cual, el escrito de la carta o todo lo que usted y yo tenemos el privilegio. Mire, esta gente en Colosas, en Éfeso o en Colosas o en Filipos o en Tesalónica, eran personas que pues no tenían el panorama que usted y yo sí tenemos. Usted y yo nos podemos sentar y darnos una leída de todo el Nuevo Testamento, todas las cartas a nuestro servicio. También podemos entonces estar acá siendo referenciados por Pablo cuando dice, leyendo en el versículo 4, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Él no está siendo presuntuoso. Leamos bien la carta y también podremos ratificar que él no estaba hablando de algo que él se ideó o un invento humano, sino que es una revelación divina, porque este evangelio no se le pudo haber ocurrido a carne o a sangre. Bien le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando tuvo aquel chispazo de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mi Señor Jesús lo mira, bienaventurado, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso fue de arriba. Entonces, ¿cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Acerca de ese misterio, dice Pablo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Hablemos de este misterio un poquito. Es un secreto a voces. Pablo no está hablando de una situación arcana donde nadie puede entrar, donde solo unos pocos iluminados pueden acceder, sino que él me está hablando que es un secreto a voces que inclusive había sido hablado desde tiempos anteriores por los profetas antiguos, pero que ahora, debido a la manifestación de Cristo Jesús en su encarnación, aquello que estaba en las sombras ahora está claro a través de la iglesia, que es la comunicadora oficial de la gracia de Dios. Hermano y hermana, es que el hecho de decir somos la iglesia de Cristo, ya sabemos,
pues espero que no estemos pensando todavía que cuando nos dicen a nosotros iglesia nos imaginamos los ladrillos que estamos levantando allí al lado. No. O vamos para la iglesia, es el edificio del centro del parque. No. La iglesia somos nosotros. Y recuerda, la iglesia es la encargada de comunicar, porque a Dios le plació que todo lo de Cristo Jesús sea comunicado en todas las esferas, como lo vamos a ver más adelantico, a través de la iglesia que somos nosotros. Yo no sé por qué me está hablando esto, se lo recuerdo. ¿Será que los gentiles tenemos la misma participación en la Nueva Jerusalén donde están las moradas que Cristo Jesús fue a preparar? ¿Estaremos en el mismo nivel o estaremos por debajo? ¿Qué será eso? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Específicamente acá se está refiriendo a judíos y gentiles. Ese misterio, ojo pues, el misterio al cual Pablo se refiere en este sitio es específicamente que judíos y gentiles serán unidos en Cristo Jesús como un cuerpo. Eso ya lo dijo en Efesios 2:15. De eso entonces vamos a ver qué se trata. Esto fue lo que no se dio a conocer en tiempos antiguos de manera clara. Estaba difuminado, pero ahora está claro. No estamos hablando de la gracia de Dios en Cristo Jesús, estamos hablando de que de esa gracia de Dios en Cristo Jesús hay un gran capítulo en el cual los judíos y los gentiles forman un solo cuerpo para el Señor. Algo maravilloso. Dice entonces la Escritura que ese misterio ahora nos es revelado, porque Pablo se incluye como apóstol del Señor, como ahora nos es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando habla de santos apóstoles y profetas, estamos hablando de aquellos hombres consagrados a Dios que fueron receptores de Dios para luego ser difusores de ese misterio a la humanidad. Y eso no se hace por una conexión humana, se hace por una conexión divina y continúa por una conexión divina. En Hechos capítulo 2 vemos cómo los integrantes de la iglesia del Señor son llenos de la persona del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, recordemos, para que tengamos las cosas en claro, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y por Él es que los apóstoles y profetas reciben la revelación de este misterio, al cual Pablo hace referencia. Y ahora sí lo dice en letras grandes. ¿Qué es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Wow! Me está diciendo entonces Pablo que se apersonó de este asunto. Recuerden muy bien en Hechos capítulo 9, versículo 15, que el Señor Jesús cuando habla con Ananías para que vaya a imponer las manos sobre Pablo para que recupere la vista, se halla en el Espíritu Santo y después se bautice, Él le dice a Ananías, el Señor Jesús, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y a esos gentiles, el Señor Jesús le dice a Pablo, comuníqueles que son coherederos, que tienen la misma herencia espiritual, que tienen todos los mismos beneficios del pacto de la gracia. ¿Qué beneficios? De que soy coheredero como gentil juntamente con el judío que en Cristo Jesús crea. En primer lugar, que conozco ahora la verdad que hay en Dios. En segundo lugar, para hablar de otra cosa, que soy parte de la iglesia de Dios. En tercer lugar, podemos hablar de que tengo parte coheredero de la justificación y sígale colocando usted los numerales, de la adopción. Además soy partícipe de la santificación. Además me convierto en morada del Espíritu Santo de Dios. Además para mí también ha sido proclamada la vida eterna. ¿O no dijo pues? He amado tanto al mundo, dice el Padre, que he enviado a mi Hijo unigénito, que es Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos hablando entonces de cosas serias y grandes, que los gentiles son coherederos. Créanme, mis amados hermanos, allí donde se encuentren, renovando entendimiento, escuchando este mensaje, que quisiera correr, pero no puedo. Voy a una velocidad luz, pero es que la revelación de Dios nos supera en
kilómetros luz, si es que ese término existe. Entonces, Pablo nos recuerda que además somos de ser coherederos, somos miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? No cualquiera, es el de Cristo Jesús. No se está refiriendo al cuerpo humano de Cristo Jesús, el que fue llevado a la cruz. Se está refiriendo al cuerpo que es la iglesia. Somos partícipes de Cristo en la misma forma que son los judíos, partícipes de Cristo en la iglesia. Aquí ya superamos todo concepto de raza o de nación. Además agrega que ese misterio, fuera de ser coherederos, me dice que soy o que somos mejor. Perdóname la emoción, pero es que con razón la señora aquella le dijo al Señor Jesús, sí, pero es que los perrillos también comemos de lo que cae de las migajas de la mesa de los hijos, pero es que ahora ya no somos perrillos. Usted y yo estamos en la posición de estar sentados a la mesa. Y dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Copartícipes de la promesa. Eso significa que antes no. En el 2:12 de Efesios dice que éramos ajenos a los pactos de las promesas. Mejor dicho, estábamos supremamente perdidos. No nos encontrábamos ni nosotros mismos. Solo Dios podía sacarnos de semejante abismo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta promesa es en Cristo Jesús. Ojo pues, los judíos acostumbrados a trabajar por logros y los gentiles acostumbrados a trabajar por sabiduría quedan out por cualquiera de sus trabajos. Ni el uno por sabiduría, ni el otro por logros o por señales o por propio esfuerzo. Es en Cristo Jesús, porque es en Cristo Jesús que tenemos acceso al Padre, ambos pueblos. Y todo esto se comunica, evangelio recuerden que quiere decir buenas nuevas, por medio del evangelio. Entonces, es por la misericordia de Dios en Cristo Jesús que de ambos pueblos podemos tener acceso por el nuevo nacimiento a la persona de Cristo Jesús que nos lleva toda la promesa del Padre. Entonces, ahora Él nos aclara y nos dice, de ese evangelio he sido hecho ministro. Textualmente dice, en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Del cual, como dice este versículo, es el evangelio anunciado. A Pablo se le encargó anunciar el evangelio a los gentiles. Fue hecho ministro. La palabra acá para ministro es diácono. Está hablando de servidor. Pero no miremos mucho el cargo, sino la forma en cómo llegó a serlo. Hecho ministro. Fue hecho, no se hizo. Fue que un Pablo dijo un día, voy a ensayar a ver qué ser apóstol de esos que persigo. No. Es que voy a ver si cambio como de ambiente de trabajo. No. Él iba feliz en Hechos capítulo 9, pensativo desde luego por la redacción de Esteban cuando lo asesinaron. Pero viene la voz, viene la luz y a partir de ese día, ese hombre anduvo de otra manera. Por el don de la gracia de Dios. Si Dios nos diera lo que como humanidad merecemos, lo único que mereceríamos sería ser borrados para jamás volver a existir. Así que este acto inmerecido de Dios hacia la humanidad es el que hace ministro a Pablo de lo que antes perseguía. Él dice con tristeza y con vergüenza en algunas de sus cartas, yo perseguía a la iglesia del Señor. Todo esto se hace según la operación del poder de Dios, porque Dios, además de darle ese ministerio, le da el poder para poder llevarlo a cabo. No es que Dios me entrega la labor y arranco a correr en mis fuerzas, para nada. Qué tan bonito que podemos ligar esto a Hechos capítulo 1 y 2, en donde el Señor Jesús sabe que aquellos discípulos creen en Él, es obvio, pero no tienen el poder para poder ser testigos, y por eso le dicen, esperen hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Según la operación de su poder, Pablo también ahora es hecho ministro. En fin, lo podríamos resumir en una frase, nada en este caminar es por fuerza humana. Y continúa diciendo Pablo, lo que les decía hace unos segundos, él mira
con tristeza, con la tristeza que un hombre que en su pasado ha perseguido a la iglesia de Cristo. Y dice en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Este gladiador se siente minúsculo ante la gracia de Dios. A mí, que soy menos, con humildad reconoce que no es por él, sino por Dios que en este caminar se encuentra. Pero tampoco es que sea una falsa humildad. Él sabe muy bien lo que fue y lo que ahora es. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciarle a los gentiles, la comisión es clara. O sea, Pablo, después de ese encuentro con el Señor Jesús allá, yendo a Damasco, al otro día, él no quedó pensando como qué fue lo que me pasó, qué iré a hacer de ahora en adelante. No, lo tenía muy claro y le queda claro porque el Señor Jesús cuando te llama es claro. Otra cosa es que como nosotros no renovamos entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra, formamos parte de un gran grupo, de una gran masa de creyentes nacidos de nuevo que no saben para dónde van, no saben quiénes son y no saben qué tienen. Gracias a Dios hemos sido sacados de tamaño error. Y Pablo tiene claro eso, que le fue dada la gracia de anunciarle a los gentiles. Su comisión estaba clara. Usted no encontraba a Pablo, después de haber nacido de nuevo, renovar entendimiento y estar en la comisión dada por el Señor, que un día usted llegara a él y le decía, bueno, Pablo, sabemos que usted hace muy buenos asados, ¿por qué no montamos un restaurante? Y él de pronto le hubiera dicho, volvé mañana yo a ver qué pienso. No, él inmediatamente decía, no, lo mío es, vamos a montar una agencia de importaciones, exportaciones, o mira, ¿por qué no hacemos una gran empresa de carpas? No, Pablo la tenía clara. Vuelvo y te digo, esto no lo valoran a veces, ni los mismos creyentes sin mente renovada. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ojo acá, cuando dice inescrutables, no es que no se puedan conocer. Cuando dice inescrutables, no es que estén fuera de nuestro alcance. Cuando dice inescrutables, es que son inconmensurables, no son medibles, no son plenamente alcanzables a entender. Es muy profundo este asunto, es demasiado hondo, demasiado ancho, demasiado alto y demasiado largo. Uno sí puede navegar en él, pero jamás le va a encontrar el fondo. Y me habla de riquezas porque está hablando del excesivo valor de la compasión de Dios hasta donde alcanzamos a entender de cómo es posible que Dios en su compasión nos extienda el perdón, la santificación y todos los largos etcéteras que ustedes se imaginen. Y que todo eso que les estoy hablando, mis amigos y mis amigas, sea también para nosotros los gentiles. Ese era el misterio que Pablo, el guardado que Pablo se tenía. El guardado que Dios tenía, y Pablo se le metió a Dios hasta lo profundo por el Espíritu de Dios, porque recuerden que en 1 Corintios capítulo 2, el mismo Pablo dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios. Nada de Dios nos ha sido negado. En el Antiguo Testamento, desde luego, había un versículo que decía, 29 de Deuteronomio, que las cosas reveladas pertenecen a Dios y las que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las que no ha revelado pues le pertenecen a Él. En este caso, en el nuevo pacto, Dios no dejó nada en la caja fuerte, bajo llave. Todo en Cristo Jesús nos ha sido dado. Todo. ¿Entiende? En griego también suena así, todo. En hebreo también, todo. En cualquier tribu suena así, todo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, ¿recuerdan el eunuco? Él sí venía leyendo Isaías 53. Él trataba de entender Isaías 53. Pero él dice, ¿cómo he de entender, Felipe, si no hay quien me explique? Aquí viene Pablo a explicar. Esta es la labor de Pablo con los gentiles que tuvo Felipe con el eunuco. A propósito, otro gentil. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aclarar es hacer clara,
perdónenme, no es que Pablo crea que somos ignorantes o lentos de entendimiento, lo que él quiere es quedar bien claro. Aclarar es hacer claro, dar luz, traer entendimiento, ayudarnos a los gentiles evangelizándonos, porque solo por el evangelio un gentil puede entender esto, pero a la vez ayudar a todos es a toda la humanidad. Un judío también puede entender en esto, porque recuerden que Pablo no solamente predicaba a los gentiles, él también le hizo el envión a todos los de Israel que pudo, por eso iba a las sinagogas. Él mismo en Romanos dice, quisiera yo mismo ser anatema con tal de que alguno de mis hermanos israelitas llegara a Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué profundo eso! ¿Qué es ese misterio escondido? Esa dispensación del misterio. No es algo nuevo, porque Dios siempre es el mismo. O sea, lo mismo que ahora estamos hablando, 2000 años después de que Pablo lo habló hace 2000 años, es lo mismo que desde la eternidad pasada Dios tenía en su corazón y en su mente. Hablemos mejor de la mente de Dios. En la mente de Dios siempre estuvo esto. Y no va a cambiar porque Dios no hace remiendos, no hace modificaciones, no hace adiciones. El plan siempre ha sido el mismo, solo que llega un momento en que sale a la luz y fue hace 2000 años en Cristo Jesús. Y acerca de este Dios dice que creó todas las cosas. El mismo creador de su obra redime a su obra. No solamente nos hace, sino que nos redime en Cristo Jesús. ¿Qué más puede decirnos Pablo a los gentiles? John, ¿por qué es que estamos hablando de esto? Porque estamos mirando si una persona gentil puede tener plena certeza de que puede ser inscrita en el libro de la vida, entrar a la Nueva Jerusalén, tener acceso a una de esas moradas, comer del árbol de la vida, estar bañándose en el río que sale del trono de Dios, caminar por esas calles, contemplar todo lo que hasta el momento Dios nos ha permitido ver en este precioso mar de las Sagradas Escrituras. La multiforme sabiduría de Dios. Le iba a decir, mira, al que está al lado y dígale, pues me imagino que de pronto usted está escuchando esto con alguien, dígale, ay. Si está solito, mírese al espejo, saque el aparato ese donde usted se mira, el espejo, y dígase, ay. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios, multiforme. Recordemos, al igual que Juan, cuando quiere expresar las cosas de Dios, el apóstol Pablo, pues acude al lenguaje y a las palabras que conoce. Cualquier idioma sobre la faz de la tierra es limitado, entonces él escoge las palabras que más puedan abarcar la cosa. Y por eso dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto de multiforme es gran variedad. Un pensador de nombre Robinson dijo, es como la belleza, el entramado de un bordado. Ustedes que han bordado saben a qué se hace referencia. Hablemos también de diferentes colores. Pablo mismo en Romanos 11, versículo 33 al 34, voy a hablarlo en la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer en su favor. Es también un cántico, un himno desde hace 2000 años en las iglesias de renovado entendimiento. Dice así, hablando acerca del entramado que este señor Robinson expresó como la belleza de un bordado, dice Pablo, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos, pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? Pero Pablo me dice que eso sí se puede hacer, porque antes no se podía hacer, pero ahora sí se puede hacer. Y dice, para ser dados a conocer por medio de la iglesia. Esta iglesia, conformada por gentiles y judíos nacidos de nuevo y con mente renovada. Pero pues que usted en la gran cena, en el banquete de la iglesia del Señor, no se vaya a sentir todavía como un por debajeado, como un por debajo de la mesa. Debajo de la mesa estaba aquella mujer cuando el Señor Jesús le dijo perrillo, pero después de haber creído en Él, de Él haber resucitado, de haber derramado su sangre, de ascender a la diestra del Padre, nos sentó a todos en el mismo nivel.
para que usted ni se vaya a sentir orgulloso de eso y vaya a mirar a los demás como lo que no son, pero tampoco se vaya a dejar mirando de cualquiera como si usted no fuera. Ahora, esa multiformidad de Dios, dice algo extraño el apóstol, que esa iglesia debe dárselo a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Principados y potestades. En esta situación de la añadidura que entra en excesos a veces de la guerra espiritual, de echar fuera demonios, nosotros creemos en echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Ojo pues. Pero a veces el énfasis es tan tremendo que nos queda como la sensación de que los ángeles caídos, los espíritus inmundos y los demonios son solo principados y potestades. No. Los principados y potestades también se refiere a los ángeles buenos, aquellos que no cayeron, aquellos que sí conservaron su dignidad, aquellos que el apóstol Pedro nos dice anhelarían mirar qué es lo que está ocurriendo en el asunto y están puestos en los lugares celestiales. En 1 de Pedro 1:12 hace referencia a esa clase de ángeles, a esa clase de gobiernos espirituales y dice literalmente: pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban, los profetas, no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes, refiriéndose a los creyentes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, que ha sido enviado desde el cielo. Y aquí viene la parte que nos compete de este versículo de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Entonces estos ángeles que gobiernan en esferas celestiales tienen interés en conocer sobre la redención humana. Ellos dicen, ¿en qué consiste esto? Porque recuerden que este misterio estaba en Dios y ha sido dado y revelado en Cristo Jesús. Por lo tanto, escuche bien, Dios no tiene que andarle contando a sus ángeles, a querubines y serafines cuánta cosa, pero Él ahora dice, ¿quieren conocer ángeles, principados y potestades acerca de lo que yo he tenido guardado todo este tiempo? Sí, escuchen la iglesia. Y entonces la iglesia es la que tiene que hablar. Y escuche, mi hermano, por falta de renovación de entendimiento, yo como miembro de la iglesia, como un vendedor, ofreciendo chicles, papitas, galletas y mantecados, en vez de estarle hablando de la multiforme gracia de Dios, no solamente a los principados y potestades, sino también a la humanidad que lo necesita. Entonces la Escritura me recuerda, como gentil redimido, que formo parte de esa iglesia, y que esa multiforme gracia debe ser anunciada a estos principados y potestades, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito eterno. No es una improvisación. El Señor Jesús no iba pasando a los 33 años y pico por el Gólgota, vio una cruz y dijo, me voy a colgar ahí a ver qué pasa. No. A ver a quién impresiono. No. Ve, de pronto me llevo uno de estos ladrones para el paraíso. No, jamás. Solo que ha sido revelada en Cristo Jesús, pero el propósito siempre ha sido eterno. Todo lo de Dios es eterno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acerca de ese Cristo Jesús, el apóstol dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad. Es decir, tengo libertad para. Los estudiosos hablan de como cuando un ciudadano puede hablar libremente. De la misma forma nosotros podemos acercarnos directamente a Dios a través de Cristo Jesús. Antes la situación era imposible porque estamos destituidos, por cuanto todos pecaron, dice Pablo en el 3:23 de Romanos, uniendo a judíos y a gentiles pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús ahora tenemos acceso. Ese acceso es la libertad para abordar a Dios, para entrar en su presencia. Hemos sido introducidos por Cristo. Como cuando se le presenta a un rey una persona, en este caso, el que nos lleva de la mano al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios Padre, es el mismo Cristo Jesús que también es Dios. Jesús es nuestro presentador porque Él mismo dijo, yo soy el camino.
Juan 14:6. ¿O no dice eso? Claro que lo dice. Y el escritor a los Hebreos nos recuerda que podemos acercarnos, entre comillas, confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Ese acercarme no es con temor. Ese acercarme no es con incertidumbre. Ese acercarme es con confianza. Mira al del lado, dígale, confianza. Salmond, que es un pensador cristiano, dijo: el estado mental en el que disfrutamos de todas las bendiciones que nos han sido dadas en Cristo Jesús. ¿Usted quiere saber si es sano mentalmente en Cristo Jesús? Es si se considera hijo e hija en Cristo Jesús. Me gusta la sanidad mental que tenían en Hechos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, en donde dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había en esa congregación profetas y maestros, y me mencionan a Manaén, me mencionan a Saulo, me mencionan a Bernabé, me mencionan a Níger y me mencionan a Lucio. Lucio no estaba diciendo: ay, no, es que yo no tuve la cuna rica de Manaén. Ay, no, es que yo no estuve a los pies de Gamaliel como Saulo. Ay, no, es que yo no estuve con Bernabé como levita. No, aquí no hay ningún sentido o pensamiento de un complejo de inferioridad o de superioridad. No, señor, es entrar con confianza. Sano mentalmente es aquel que puede entrar a la presencia de Dios, porque sabe que en Cristo Jesús puede accesar. Bien dice en la misma carta a los Efesios, en el 2:18, porque por medio de Él, el Señor Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Qué tremendo eso. Necesitamos entonces entender que nuestra máquina del tiempo, como la he llamado, que es la fe, la misma fe es la que ahora es citada, por medio de la fe en Él. Ojo, no podemos acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas o logros. Solo es por medio de Cristo. Ah, no, es que yo llevo 20 años en esto y hasta predicador soy, la gente se reúne a escucharme, así sea en épocas de pandemia, a través de la tecnología. Yo sí he logrado mucho. Ay, Dios nos libre. Tanto el acceso inicial de la persona que en este momento recibe al Señor Jesucristo, como del hombre que lleva 50 años predicando del Señor Jesucristo, el acceso al Padre sigue siendo el mismo. La persona de Cristo Jesús. Ni se deje tumbar ni tumbe a otros, no sea descarado. La seguridad de acceso con confianza es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo cual, Pablo viene ahora yendo precepto sobre precepto, y ahora que ha colocado otro escalón nos invita a subir al siguiente. De acuerdo con lo que acabamos de ver, Pablo dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿En qué parte? En Roma, en la de máxima seguridad de Roma. ¿Dónde? Por lo menos en medio de 2 soldados que lo tenían preso. Escuche. Si nosotros miramos con los ojos naturales la situación de Pablo, quiero que usted sea sincero y quiero que sea sincera. Cuando usted sabe que una persona está en prisión por X o Y delito, ¿su pensamiento es de admiración por esa persona? No. Su pensamiento es: qué rico imitar a ese hombre. Yo quisiera estar allí también en cadenas. No. Es que estas cosas no la valora la mente no renovada. Estas cosas no la valora la mente del mundo, la mente caída. Estas cosas medianamente las puede medio vislumbrar, pero con temor a pasar por tribulaciones y por penas, aquellos que no han renovado el entendimiento. Estas cosas solo las puede entender el Padre Celestial que está en su trono, el Señor Jesús que está a su diestra y el Espíritu Santo que está entre nosotros, y aquellos que el apóstol Pablo llama espirituales y que pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual. La posición de Pablo era privilegiada, no por en dónde estaba, sino por en quién estaba. Así fuera en prisión. Personas muy prósperas estaban fuera de la prisión en aquella época, vistiendo hermosos vestidos, lujosos, ocupando y comiendo en grandes banquetes, pero estaban fuera de Dios. Terrible ubicación esa.
Por eso dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Pablo entiende que algunos hermanos que viajan por vista y no por fe, se querían recular de la fe y decir, no, y si a mí me pasa eso, no, qué pena decir que yo soy amigo de Pablo, no. Pablo les dice, estas tribulaciones mías son vuestra gloria. Ahora, él no está diciendo que nos gloriemos en sus cadenas, no. Él lo que está diciendo es que en medio de esas tribulaciones, de él fluye, de él mana la presencia del Espíritu Santo como para escribir una carta de estas. Y entonces, tener acceso nosotros a una carta de estas es la gloria nuestra porque él nos está aclarando la revelación de Cristo Jesús. Las tribulaciones de un creyente firme en Cristo no deben ser tomadas como un signo de decadencia para el Evangelio. Por el contrario, Pablo es un hombre que camina en la victoria de Cristo, así estuviese encadenado. Y cuando dice que son vuestra gloria, es que así las toma Pablo, que es el que está sufriendo el canazo. Si él las toma así, ¿cuánto más los que estamos afuera? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, a ver, Freddy, recuérdame por qué es que estamos aquí. Mí mismo se va a recordar a mí mismo la cosa. Usted y yo estamos leyendo juiciosamente el Evangelio de San Juan desde hace aproximadamente, si no se ha dado cuenta mi amigo y mi amiga, vamos para año y medio, vamos para 2 años en estas. ¿Muy demorado? No, lo que pasa es que eso es una beta muy profunda. Y créame que hemos visto 14 capítulos en casi 2 años y no le hemos llegado a 2 milímetros de profundidad. Si Dios nos permite la vida y la pandemia no nos lleva y podemos volver a leer esto en 10 años, vamos a darnos cuenta que apenas estábamos sobrenadando como niños imberbes en las aguas del Evangelio. Pero por lo menos se nos está dejando entender esta cosa. Bueno, entonces estamos... dígale a Freddy, no me regañe. Entonces, resulta que estamos trasegando por el Evangelio de San Juan y llegamos al capítulo 14. En el capítulo 14, el Señor Jesús, antes de ser crucificado, una semana antes, llega y les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. A donde yo voy, ustedes aún no me pueden seguir. Voy a ser colocado nuevamente al lugar en donde siempre he estado, a la diestra del Padre. Yo estoy feliz. El Señor Jesús estaba feliz porque volví al Padre. Y no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar otro consolador. Porque yo retorno, el día y la hora no se sabe, solo lo sabe mi Padre. Y mientras yo retorno, el otro consolador va a estar con ustedes, que es el Espíritu Santo. Voy a ir a prepararles morada porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Porque en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Muy bien, yo sí los escuché. Y nos fuimos a mirar las moradas en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Empezamos por el capítulo 21 y 22 para que le vayamos quitando el miedo a las tinieblas de las cuales han rodado el libro de Apocalipsis, que es la carta más espectacular que ha sido escrita en todos los tiempos, porque nos narra precisamente para dónde vamos. Y claro, al enemigo no le convenía que esto quedara tan claro y por eso levantó una cantidad de gente no nacida de nuevo que le dio por hablar de Apocalipsis. Gente nacida de nuevo que no renovó el entendimiento y entonces se volvieron grandes teólogos que rodearon de una cantidad de enciclopedias y tomos el libro de Apocalipsis, que solo son 22 capítulos sencillos que los escribió el apóstol Juan, el hombre más sencillo de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo será de sencillo que Pedro, que era también sencillo, a Juan lo colocan detrás del más sencillo? 4:13, hombres sin letras y del vulgo, decían aquellos. A ese sin letras y del vulgo el Señor le dio la revelación de revelaciones, para que no digamos pues que esto es de estudio. Pero entonces empezamos a mirar que el capítulo 21 y 22 es súper claro de entender. Luego nos llevó al capítulo 6 del mismo Apocalipsis, en medio de los caballos aquellos y de los sellos que se estaban rompiendo. Y ahora estamos en Efesios, porque ya pasamos por Ezequiel mirando cuáles son las profundidades del río. Y aquí es a donde quería llegar. Prácticamente quiero decirles, mis amigos, nuevamente, hasta acá la introducción. ¿Por qué? Porque para llegar a esto, quiero que entendamos. Cuando vimos Ezequiel, hablamos de que
el sacerdote Ezequiel, que era de la clase sacerdotal, que a la vez es profeta porque escribió el libro de Ezequiel, guiado por aquel varón, que era un ángel, fue llevado por el riachuelo que salía de la casa de Dios, se fue convirtiendo en río, y ese río se fue agrandando y avanzó unos codos, después más codos y después más codos, primero a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos y a lo último le tocó salir nadando. Allí estaba aquello que miramos como, escuche bien, las sombras del Antiguo Testamento. Pero acá, permítame por favor la alegoría, ver la luz del Nuevo Testamento. Así como Ezequiel fue usado para mirar que el río se iba haciendo más profundo, más profundo, más profundo, hasta que tuvo que volver porque no se ahogaba. Pablo, por todo lo anterior que acabamos de decir en los primeros 13 versículos del capítulo 3 de Efesios, dice lo siguiente, y solo lo voy a anunciar, y si Dios quiere, la próxima vez entramos en ello. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Me babeo por explicar, pero no puedo, para la próxima vez. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Después vamos a enseñar cómo se fortalece el hombre interior. Para que habite por la fe en vuestros corazones Cristo, a fin de ser arraigados y cimentados en amor, y seáis plenamente capaces, término jurídico que explicaremos después, para comprender, sanidad mental, con todos los santos, y ahí viene lo del río de Ezequiel, mírelo aquí, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor ágape de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, allá en las comodidades de sus casas, aprovechando las medidas que sabiamente nuestros gobernantes han tomado con respecto a la pandemia, usted tiene la posibilidad de hacer lo siguiente: cerrar el link e irse a dormir, porque creo que, según las últimas noticias, no podrá salir a ningún lado. Y decir, voy a esperar hasta el próximo, hasta que a Freddy se le ocurra, hasta que las hijas de Freddy graben, hasta que Eddie lo monte a YouTube, hasta que yo entre donde haya señal de Wi-Fi. O se atreve la osadía de seguir leyendo y seguir leyendo y decir, ¿sabe qué? Esta cartica es de solo 6 capítulos, Efesios. Me la va a leer hoy y mañana y pasado mañana. De aquí al martes, con la compañía del Espíritu Santo, soy más que sabedor de lo que Efesios dijo. O mejor, a lo que a los Efesios se les dijo. Bien. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de ser animados por el Espíritu Santo a escudriñar las Sagradas Escrituras que me llevan. Entiéndame, las Sagradas Escrituras son el submarino a través del cual el Espíritu Santo me puede hacer la gran inmersión a las profundidades del corazón de Dios y conocer su mente, lo interno de Dios. También te animo y recibo en oración la libertad de poderte decir que celebres la cena del Señor allá en casa, con tu familia o con los amigos que están reunidos. Fácil. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, dice el apóstol Pablo, cuando tomamos y participamos de la cena del Señor. La muerte, no porque está muerto, hasta que Él venga, porque resucitó, porque solo en Cristo Jesús hay reconciliación con Dios. Amén y amén.